El ejercicio dice, para el bloque del problema determine, inciso A, el valor requerido de alfa si la resultante de las tres fuerzas mostradas debe ser paralela al plano inclinado. Es decir, se requiere que la fuerza vaya en esta dirección. Inciso B, la magnitud correspondiente de la resultante. ¿Qué podemos deducir con eso? Queremos que la resultante vaya en dirección paralela al plano inclinado, por lo tanto nos convendría girar la imagen de la siguiente manera. Nos conviene alinear la imagen de esta forma, de tal forma que nuestro sistema de ejes esté alineado con lo que queremos. Es decir, aquí tendríamos el eje de las Y, aquí tendríamos el eje de las X y nuestra resultante nos quedaría toda en el eje de las X. Por lo tanto, obtendríamos que cuando realizáramos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la resultante y cuando hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, esto va a ser igual a 0. Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la resultante. Entonces tendremos las componentes de las dos fuerzas, la fuerza de 600, la fuerza de 400 y tendremos la fuerza completa de 300 newtons. En este caso, para la fuerza de 600 tenemos que sus componentes tendrían este triángulo de la siguiente forma, en donde el ángulo que nos está dando, que es este ángulo alfa, está en esta ubicación. Por lo tanto, nuestra componente que queremos sería 600 que multiplica al seno de alfa. Lo colocamos aquí como 600 que multiplica al seno de alfa. Ahora, en nuestra componente para la fuerza de 400 tendríamos un triángulo distinto, ya que nuestro triángulo es de esta forma. Aquí tenemos alfa y por lo tanto nuestra componente que queremos para X sería 400 que multiplica al coseno de alfa. En este caso pondríamos más 400 coseno de alfa y más nuestra otra fuerza que es la fuerza de 300. Esto tiene que ser igual a la resultante. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que tiene que ser igual a 0. Vamos a tener la componente de la fuerza de 600, que sería menos 600, que multiplica al coseno de alfa. Y vamos a tener la componente de la fuerza de 400, que sería más 400, que multiplica al seno de alfa. Esto tiene que ser igual a 0. Como puede ser claro, nos conviene resolver la sumatoria de fuerzas en Y, ya que solo tenemos como incógnita el ángulo alfa. Vamos a comenzar de esa manera. Vamos a resolver la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a despejar, por lo tanto tenemos 400 que multiplica al seno de alfa va a ser igual a 600 que multiplica al coseno de alfa. Por lo tanto, vamos a despejar aquí y tendremos que 400 por el seno de alfa entre el coseno de alfa, esto va a ser igual a 600. Por lo tanto, tendremos que 400 por la tangente de alfa es igual a 600, con lo que obtendremos que la tangente de alfa es igual a 600 entre 400. Por lo tanto, obtenemos que alfa va a ser igual a la tangente inversa de 1.5, con lo que obtenemos que alfa es 56.31 grados. Este sería el ángulo que tendrían que tener esas fuerzas para que la resultante fuera en la dirección de la fuerza de 300, es decir, en una dirección paralela al plano inclinado.
Ahora ya teniendo el ángulo alfa, vamos a determinar la resultante. Ya que tenemos el ángulo alfa, vamos a determinar la resultante. Lo determinaremos con la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X nos va a ser igual a la resultante. Entonces tenemos que 600 que multiplica al seno de alfa. En este caso, alfa vale 56.31 más 400 coseno de alfa, que en este caso es 56.31 más 300, y esto es igual a la resultante. 600 por el seno de 56.31 es 499.23. 400 por coseno de 56.31 nos da 221.88 más 300, con lo que obtendríamos la resultante. Por lo tanto, la resultante va a ser la suma de 499.23 más 221.88 más 300, con lo que la resultante nos daría de 1021.11 newtons. Por lo tanto, las respuestas para nuestro problema sería que el ángulo alfa es de 56.31 y nuestra resultante es de 1021.11 newtons.